Esta semana me sentí un poco asfixiado, como, como si me pusieran un peso muy grande encima. Sentí que la vida era muy injusta. Le preguntaba al Señor qué hacer para no dejarse uno llevar por el dolor, por dejarse uno llevar por la angustia. ¿Qué hacer para no dejarse llevar uno por pensamientos que no corresponden a su realidad? Y entré en oración porque es un sentimiento que no me gusta sentir, porque soy de los que piensa que estamos en esta vida para disfrutar lo que el Señor nos ha entregado. Aunque este no es nuestro fin, Dios ha preparado algo eterno para nosotros, pero estamos de paso. Y Dios creó lo que tenemos para que podamos gobernarlo, para que podamos disfrutarlo. Pero la maldad es mucha. La tristeza a veces nos quiere consumir. A veces nos encontramos en circunstancias que uno se pregunta realmente si hay un Dios. Y entro en oración y el Señor me empieza a hablar a mi alma, a mi espíritu. Me recuerda esa gran verdad que declara que ciertamente en este mundo tendréis aflicción, pero confía, porque ese mundo que te aflige yo ya lo he vencido. Enfocando nuevamente mi atención no en lo que nos puede agobiar, sino en Él, que es nuestro sustento, en Él, que es nuestra ayuda, en Él, que es nuestro socorro. Y empieza el Espíritu Santo también a recordarme justamente lo que hablábamos hace unos instantes. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no se salvó de las injusticias de este mundo, e injustamente, pero necesariamente, tuvo que ir a la cruz, sufrir burlas, vituperios y una cantidad de cosas que en realidad no pertenecían al Señor, pero lo vivió por amor y sabía que a pesar de todo había un plan de Dios, había algo perfecto que obedecer. Y por eso Él dice hoy: tranquilos, que yo he vencido al mundo. Y hoy yo quiero decirte de parte del Espíritu Santo: tranquilo, confía en el Señor y Él hará. Vamos a orar. Padre, queremos poner en tu presencia este tiempo de la palabra. Pedirte, Rey amado, que seas tú no solamente dándonos una exhortación, sino que seas colocando una semilla en nuestras vidas. Una semilla que muera y que quede sembrada en nuestro corazón y que dé fruto al 100%, Jesús. Te pedimos en esta mañana, Rey amado, que seamos conmovidos por tu Espíritu y que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a todo lo que somos, mi Señor, para que en todo lo que somos pueda glorificar tu nombre. Ponemos, Señor, toda actividad alrededor nuestro delante de tu presencia. Toma tú el control de este tiempo y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Pienso, oro, trabajo, porque deseo ser parte, mi amado, no de cualquier comunidad, sino de una comunidad, de una congregación sana, creciente, una iglesia que madura, que entre todos caminemos juntos y que cada día nos parezcamos más a Jesús. Es mi deseo, no solamente como pastor, es primeramente un anhelo como creyente, como parte de esta comunidad, que todos no nos perdamos en lo que nos ofrece este mundo, sino que podamos ganar a Cristo cada día. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos
en sus mensajes de Año Nuevo desearon a sus familiares, a sus amigos, cosas como: deseo que tus sueños se cumplan, deseo que prosperes, deseo que tengas salud, deseo que seas feliz. ¿Cuántos lo hicimos? Amén. Pero ¿cuántos nos tomamos un momento y le dijimos a esa persona: deseo que este 2026 tú seas cada día un mejor discípulo de Cristo? ¿Cierto que no es tan común? Desear a una persona que sea mejor discípulo del Señor no se da en medio de nuestra jerga, pero es muy importante. Y hoy yo sí quiero decírtelo. Hoy, así como prospera tu alma, anhelo y te deseo que prosperes como mejor discípulo de Jesús. Que sea una meta, que sea una proyección, que sea un trabajo diario para que los demás puedan ver a Jesús en ti. Para que tus decisiones, para que tus acciones, para que tus pensamientos sean como los del Señor Jesucristo. Ese es mi buen deseo para ti en este 2026. Muchos en este mismo recorrido de pensar en la iglesia piensan en tener una iglesia grande, o piensan en lindos templos, o en tener mucha capacidad para una buena ayuda social, poder generar una gran organización, un monstruo de organización. Pero quiero serle honesto, mi querido hermano, para mí estas cosas son añadidura. Y lo digo no porque no piense en ello. Me gustaría cada día que podamos crecer, cada día tener un templo más bonito, cada día poder ayudar a más personas, cada día hacerlo de esta manera, ser más organizados, por supuesto. Pero vuelvo y lo digo, estas cosas son añadidura. ¿Por qué? Porque hay un banquete que Dios ha preparado para nosotros. Y muchas veces nos enfocamos en las migajas que caen de la mesa. Y la iglesia que sueño y la iglesia por la que trabajo no es una iglesia espectadora. Y el Espíritu Santo ha venido trabajando con nosotros en los últimos meses. Cuando pienso en Casa de Gracia y cuando pienso en tu vida, y aún en los que nos acompañan hoy por primera y por segunda vez, que de una vez les doy la bienvenida, no buscamos que seamos simples espectadores o simples personas que escuchan y no obedecen, o que viven simplemente su fe un domingo en la mañana y se perdió por completo durante la semana. Busco trabajar, y es mi empeño este 2026, que nuestras vidas sean comprometidas, sean intencionales, que seamos personas que vivamos con esperanza y que podamos perseguir la sabiduría que el Señor tiene para nosotros. Si tú sabías que Dios ha preparado tesoros de sabiduría para que tú sepas cómo conducirte, tesoros de conocimiento para que tú sepas cómo actuar, para que no te dejes ganar por tu propia inteligencia, por tu propia experiencia, que a veces puede ser mala consejera. El Señor ha dicho: pídemela y yo te la voy a dar. Persigo que seamos una iglesia de esta calidad, que busquemos la palabra del Señor como un bebé busca el pecho de su madre. Que vayamos a ella, que la anhelemos, que la deseemos, que podamos ser alimentados, deleitados, cautivados por la palabra del Señor, mi querida iglesia. Vivimos en una batalla cultural impresionante, donde solamente recibimos información, publicidad, noticias, mensajes, redes sociales, horas tras horas, tras horas, tras horas, tras horas, tras horas, tras horas. Y la palabra de Dios solamente 10, 15 minutos. Y eso es una lucha abismal. Yo anhelo verte crecer en este año. De verdad que lo digo con todo mi corazón.
Un crecimiento que te lleve a aportar a los demás. Un crecimiento que te lleve a perdonar más fácil. Un crecimiento que te lleve a poner de manera más fácil la otra mejilla. A entender que aún en medio del sufrimiento Dios no ha perdido el control. Yo anhelo, mi amado, con mi corazón te lo digo, que este año podamos ser mejores discípulos de Cristo. ¿Quién está conmigo? Y ser discípulo de Jesús significa aprender de Él a vivir. Esto no es un secreto para nadie. Jesús, cuando empezó su ministerio, dice la escritura que empezó a predicar y acto seguido empezó a llamar personas, tales como a Pedro, y le dijo: Pedro, sé mi discípulo. Lo vio, lo fichó, lo llamó: sé mi discípulo. Y cuando Jesús le dijo a Pedro: sé mi discípulo, le dijo: obsérvame, camina conmigo, vive conmigo para que seas como yo. Y pasó el tiempo. ¿Y cuál fue una de las últimas acciones que tuvo Jesús antes de ascender? Justamente fue lo mismo. Y cogió a Pedro y le dijo: Pedro, ve y haz discípulos. Cuando inicia su ministerio, busca discípulos. Y antes de irse, a los que ya eran discípulos les dijo: ahora vayan ustedes y hagan discípulos que obedezcan mis mandamientos. Aquí tenemos muchos títulos, tenemos muchos diplomas, tenemos muchos honores que son de importancia. Nos hemos quemado las pestañas estudiando, ¿cierto? Entonces allí va el ingeniero, ¿cierto? Miren al doctor. Hablan de esa abogada magistral o ese maestro de maestros que todos sus estudiantes lo presumen, lo admiran. Pero sabe, mi querida iglesia, yo quiero en esta mañana enfatizar en lo siguiente: hay un mayor honor de cada una de estas cosas, y es que a uno lo puedan reconocer como un verdadero discípulo de Jesús. Es una posición de alta estima. Yo estudié economía y nunca ejercí, pero estudié economía para ser un gran economista. Y jamás en la vida me van a decir: Daniel, tú eres un gran economista. Jamás me lo van a decir. Pero que me digan: Daniel, tú eres un verdadero discípulo de Jesús, con eso para mí es de alto honor, para mí es de alta estima. Porque ser un verdadero discípulo de Jesús es una alabanza que el Señor da a los hombres. Cuando Jesús llama a Felipe y le dice: Felipe, sígueme, sé mi discípulo, Felipe desde ya se sabía que iba a ser evangelista. Va rápido corriendo y busca a Natanael, que estaba debajo de un árbol, y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y Natanael le dice: ¿y de dónde es? Es Jesús el Nazareno. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y viene Natanael a conocer a Jesús, y Jesús le dice a Natanael: desde que antes que llegara Felipe a buscarte, yo ya te había visto debajo del árbol. Y dice la palabra del Señor que Natanael inmediatamente le dice: tú verdaderamente eres el Cristo. Y Jesús le dice: realmente solamente has creído porque te dije esto, mayores cosas verán tus ojos. Pero antes de todo esto, Jesús le dice a los que estaban con él cuando Natanael venía: he allí un verdadero israelita. Un verdadero israelita que supo reconocer a su Mesías en un primer contacto, en un primer momento. Y esa misma alabanza que recibió Natanael de parte de Jesús la quiero recibir yo. Yo no sé si tú la quieres recibir, yo espero que sí. He aquí un verdadero discípulo de Cristo. ¿Quién dice amén? Pero hay un pasaje en Mateo capítulo 16
que tenemos que estudiar en esta mañana con respecto a este tema que he titulado 2026, el año en que dejé de ser espectador. ¿Quién dice amén? 2026, el año en que dejé de ser espectador. Y dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y este versículo es muy famoso. ¿Cuántos no hemos escuchado que debemos tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos? ¿Cuántos lo hemos escuchado? Pero antes de pasar a esta parte, que ciertamente tenemos que hacerlo por un juicioso aprendizaje, llama mucho mi atención la frase introductoria de Jesús a sus discípulos, porque le está hablando a personas que lo escuchaban, le está hablando a personas que lo seguían, le está hablando a personas que caminaban con él cierto tiempo, y les dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, quiere ser. Esta frase es una invitación a algo muy importante, iglesia, y es que nosotros debemos considerar qué significa y qué conlleva el ser discípulo de Cristo. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo sin engaños, con un verdadero entendimiento? Porque Jesús jamás escondió que el camino que nos lleva a la salvación es como, es amplio, es como, dice que es estrecho, que es angosto. El camino de la salvación, el camino del discípulo, no es un camino de privilegios, no es un camino de comodidades, es un camino de pruebas, es un camino de dificultades. Y esto lo dice Jesús porque es que el versículo 21 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Dos anotaciones. Jesús le empezó a advertir a sus discípulos que tenía que sufrir muchas cosas, y que entre ellas era necesario, esa palabra es importante, necesario que lo mataran. Y Jesús cuando llamó a Pedro, y Jesús cuando llamó a Juan, y Jesús cuando llamó a Felipe, Jesús cuando llamó a Natanael, y Jesús cuando llamó a cada una de las personas, no prometió el cielo en la tierra, prometió lo que se debe vivir en la tierra. Y dijo: es necesario que el Hijo del Hombre pase por muchos sufrimientos para la salvación de los hombres. Y pregunto yo, si nuestro Señor, si nuestro Maestro pasó por estos sufrimientos e injusticias, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros escaparemos de tales? Filipenses justamente dice que no solamente se nos ha dado a nosotros la capacidad de creer en Jesús, sino en sufrir por Jesús. Por eso hoy vuelvo y repito lo que dice el versículo 24: si alguien quiere ser discípulo de Cristo, considérelo muy bien. Muy bien. Porque hay que pagar un costo, sí. Vale la pena, por supuesto. Y cuando llamó a sus discípulos, a los famosos apóstoles Pedro, Juan, Jacobo, tuvo que haber caminado con ellos, haber hablado con ellos un tiempo, y llegó un momento en la historia en que les dijo: síganme. Y dice la palabra del Señor que dejando sus redes, lo siguieron.
Dejaron su trabajo, dejaron su familia, dejaron su casa, su ciudad, por seguir a Jesús. Entonces, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser un discípulo hoy de Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo hoy de Jesús? Porque 2026 es un año para no ser más que espectadores, sino ser ¿qué? Discípulos de Cristo. Ya leímos el versículo 21, ¿cierto? Que es importante, era necesario que Jesús muriera a mano de los fariseos. Ante esto dice el versículo 22. Versículo 22. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Por qué Pedro toma esta actitud? En primer lugar, Jesús desnuda el corazón de Pedro y le dice: estás pensando como hombre y no estás pensando en las cosas de Dios. De pronto, en ese momento, para Pedro, que ya había descubierto que Jesús era el Salvador, no había comprensión alguna en entender que ese Salvador iba a morir. ¿Cómo así, Jesús? ¿Tú no vienes con un ejército a liberarnos? ¿Tú no vienes con toda tu fuerza para que ya dejemos de ser oprimidos por Roma? ¿Acaso qué tiene que ver el que tú seas el Mesías con morir en una cruz? Eso no es todo lo contrario. Si mueres en la cruz, no vas a ser derrotado por los verdugos que nos venías a salvar. Entonces, en esa misma época había una idea errónea de la misión salvadora de Jesús, de la misión salvadora del Mesías. Por eso Jesús empieza a aclarar y a definir su identidad mesiánica. No en términos políticos, no en términos de liberación nacional, sino que dice: sí soy el Cristo, sí soy el Mesías, pero tengo que sufrir, tengo que morir y también tengo que resucitar. Pero Pedro, ¿qué quería? Que Jesús evitara la cruz. Y muchas veces nosotros estamos en esa misma tendencia. Queremos evitar la cruz, porque nos han predicado un evangelio de prosperidad, nos han predicado un evangelio de que todo va a estar bien. Y déjeme decirle, a pesar del sufrimiento, todo sí va a estar bien, porque Cristo ya ha vencido el mundo. ¿Lo creemos o no lo creemos en esta mañana? Sí va a estar bien, pero hay sufrimientos que son necesarios. Son necesarios. Y cuando Pedro no entiende que Jesús tiene que morir, cuando Pedro no entiende que Jesús tiene que ir a la cruz, le está diciendo a Pedro: Pedro, esa mentalidad no es de Dios. El esquivar la cruz proviene de Satanás, no proviene de Dios. Y por eso le dice: apártate de mí, Satanás. Porque estaba siendo instrumento en ese momento, no de la voz de Dios, sino de la voz del enemigo. Entonces, ¿a qué quiero ir? ¿Qué significa ser discípulo hoy? En primer lugar, mi amado, significa aceptar a Jesús en sus términos y no en los míos. Si queremos ser cada día mejores discípulos de Jesús, tenemos que aceptar a Jesús en sus términos y no en los nuestros. ¿Cuántas veces? Ya lo he mencionado aquí varias oportunidades. ¿Cuántas veces hemos escuchado: yo adoro a Dios a mi manera, yo me acerco a Dios a mi manera, yo vivo con Dios pero a mi manera? Hoy te lo vuelvo a repetir: no es a tu manera, es a la manera de ¿quién? Si somos verdaderos discípulos de Jesús, acepto a Jesús en sus términos. Jesús, ¿es necesario que yo padezca un sufrimiento? Sí. Sí,
Pero no te preocupes, yo estaré contigo. Y no será para tu destrucción, siempre será para tu bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso nosotros debemos constantemente preguntarnos si comprendemos a Jesús, si comprendemos el Evangelio. Preguntarnos por qué razón, motivo o circunstancia, como decía el profesor Girafales. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia buscamos a Jesús? ¿Por qué estamos acá hoy? ¿Para satisfacer nuestros deseos de éxito? ¿Para satisfacer nuestros deseos de bienestar? ¿O para decir, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero observarte, yo quiero verte, yo quiero caminar contigo e imitarte? Todo lo que tú hagas, yo quiero ser igual a ti, porque esa es la concepción de discípulo. Esa es la concepción de un discipulado hebreo, que fue el discipulado que Jesús ejerció. Ser igual a su maestro. Y debemos entender entonces cuál es nuestra porción, qué es lo que nos corresponde. Y no debemos temer, iglesia, porque al fin y al cabo, quien dio su vida, ¿quién fue? Ya Él la dio. Él ya dio su vida para que nosotros podamos vivir la nuestra. Ahora bien, si entendemos a nuestro Señor, entendemos que Él no vino a ser un rey político, entendemos que Él no vino a darnos una vida sin problemas, sino que entendemos que Él vino para comprar nuestra vida por medio del sacrificio. Vuelvo y hago la pregunta: si mi maestro sufrió, ¿podemos exigir nosotros comodidad? Si mi maestro entregó su vida, ¿podemos nosotros exigir algo menor? Si mi maestro vino a servir, ¿tengo que exigir que yo sea el servido? Vuelvo y pregunto, ¿es en sus términos o en los nuestros? Es en los de Él. Por eso Jesús mismo les puso el ejemplo: les lavo los pies para que ahora ustedes vayan y lo hagan con los demás. Imítenme, imítenme. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo hoy? Significa, en primer lugar, aceptar a Jesús en sus términos, entenderlo cada día más, vivirlo cada día más. Pero dice aquí el versículo 24: si alguien quiere ser mi discípulo, considérelo muy bien, porque tiene sí o sí que negarse a sí mismo. ¿Qué significa ser discípulo hoy? Significa renunciar al derecho de gobernar mi propia vida. Ser cada día más dependientes del Señor es nuestro llamado. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos, mi querido hermano? Es decirle a la autonomía un no absoluto. Es decirle no a llevar una vida por impulsos. Es decirle no a llevar una vida por ambición. Es decirle no a llevar una vida con criterios que no se someten a Jesús. Pedro, al decirle a Cristo que tal cosa no te ocurra, ¿cómo es posible que tú vayas a la cruz? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Quería dictarle a Dios el plan de salvación, cuando es al contrario. Negarnos a nosotros mismos, mi querida iglesia, es rendirnos de manera diaria a su voluntad. Vayamos a Lucas capítulo 9 un momento, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 22. Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz. ¿Cuándo? Cada día y me
siga. Cada día nosotros debemos rendir nuestra voluntad al Señor, solo si tú quieres ser un verdadero discípulo de Cristo. Si quieres dejar de ser un espectador, si tú quieres realmente ser una persona comprometida con el Señor, es mi trabajo como pastor, es mi anhelo como pastor, que todos crezcamos a esta estatura de fe. Que cada día nos comprometamos más con el Señor. Que nos preguntemos, ¿es esto lo que quiere Cristo para mi vida? ¿Esto me conviene? Cuando tengamos que decidir algo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y que podamos aprender a entender la voluntad del Señor. Negarnos a nosotros mismos en medio de los conflictos va a requerir a ceder muchas veces nuestro derecho a tener la razón o nuestro derecho a vengarnos. Con el uso de los recursos, con tu tiempo, con tu dinero, con tus talentos, no sentirnos dueños. Lo que tú tienes en tus manos, lo que tú has podido conseguir con el sudor de tu frente, tienes que entender que no te pertenece. Eso en realidad, ¿a quién le pertenece? A Cristo. Pero Dios te los ha permitido tener para que seas un buen administrador para los propósitos de Dios también. Que tu tiempo sea usado para los propósitos de Dios. ¿Quién dice amén? Que tus talentos sean usados para el propósito de Dios. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Que tu dinero también sea para la obra del Señor. No podemos tener una imitación superficial. Pedro dejó las redes, dejó de ser pescador, dejó muchas veces a su esposa para ir y seguir a Jesús. Pero mi amado, el cambio que pide el Señor en nuestras vidas no es un cambio simplemente geográfico, no es un cambio simplemente laboral, sino entender que es un cambio de señorío. Cuando nosotros entendemos que ser discípulos de Jesús es renunciar a gobernar nuestras propias vidas, es decirle: Señor, sé tú ahora mi Señor, gobierna sobre mi vida, ya que no todo gira alrededor de mí. Porque es que muchas veces giramos es alrededor de nosotros mismos, sino que tu vida pueda girar en torno ¿a quién? A Cristo y su voluntad, y su deseo y su anhelo para tu vida. Yo me preguntaba, Pedro lo dejó todo, dejó su trabajo. Pablo también lo dejó todo, dejó su casa, dejó su ciudad. Estos discípulos entregaron su vida completamente al reino de los cielos. Pero hay que ser honestos, no todos son pastores, no todos son misioneros, no todos van a dejar su profesión por predicar la palabra del Señor tiempo completo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el abogado que también quiere ser discípulo de Cristo? ¿Qué hace el doctor que quiere ser discípulo de Cristo? ¿Qué hace el estudiante? ¿Qué hace la ama o el amo de casa también? Ya ahí todos somos amos de casa, ¿sí o no? Por supuesto. ¿Qué hace esa persona que trabaja? Sigue trabajando, pero reorienta su vida entera bajo la autoridad de Jesús. Porque el dejarlo todo no es solamente un llamado físico como le pasó a Pedro, como le pasó a Juan, sino que dejarlo todo es una actitud del corazón, mi amado. Porque es que, ¿me pones el segundo punto, por favor, Cami? Cuando dejamos que el Señor gobierne nuestra vida, cuando dejamos que el Señor gobierne nuestra vida, le estamos diciendo al Señor que donde quiera que nosotros estemos, ejerciendo nuestro trabajo, estando en nuestra casa, aún de vacaciones, estamos llamados a vivir como Cristo vivió. Pablo dice la palabra que seguía su oficio de hacer tiendas
para mantenerse en sus viajes misioneros. Dice Hechos que Lida, una vendedora de telas, ¿dejó de vender telas? No, puso sus recursos y abrió su casa de par en par. Reúnanse acá, vamos a estudiar la palabra acá, vamos a escuchar al apóstol aquí en mi casa. Porque se convirtió en una discípulo del Señor. Entonces, mi querida iglesia, cuando el Señor nos llama a seguirlo, nos va a pedir que Él gobierne nuestras vidas. Y si Él gobierna nuestras vidas, va a gobernar nuestro tiempo, va a gobernar nuestros talentos, va a gobernar nuestras propiedades, nuestros bienes, nuestro dinero, como queramos llamarlo. Lo va a gobernar. Él va a usar nuestros recursos. ¿Estamos dispuestos a entregárselo? Porque si no, no podremos ser verdaderos discípulos de Jesús. No vamos a poder serlo. Y el Señor, así como le dijo a Pedro, síganme, dejen todo allí y síganme, también lo va a hacer, lo ha hecho y lo está haciendo con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. ¿Quién quiere obedecer como Pedro? ¿Quién quiere obedecer como Jonás? Porque Jonás, al fin y al cabo, obedeció. Le costó, pero obedeció. No sé en qué grupo quieres estar tú, entre los obedientes como Pedro o los obedientes como Jonás. Ya la decisión está en tu lado. Vengan en pos de mí, sean mis discípulos, pero entiendan que deben negarse a sí mismo. ¿Y después qué sigue? Debemos negarnos a nosotros mismos, es decir, que Dios gobierne. Y después dice, tome su cruz y sígame. Eso significa que ser discípulo de Cristo hoy es asumir el sacrificio como un estilo de vida diario. Asumir el sacrificio como un estilo de vida diario. Tomar la cruz es una metáfora que se usa para dificultades grandes, no para dificultades pequeñas. Y ahí es cuando dice el Señor, tome su cruz. Y cuando Jesús dice tome su cruz, ¿qué se imaginaba una persona de ese momento? A un condenado cargando sobre sus lomos un gran trozo de madera para luego ser clavado en él. Y que todos los demás a su alrededor diciendo, debe haber sido un malhechor, se lo merece, tuvo que haber sido una porquería, cuánto daño no hizo, que lo maten, como gritaron cuando tenían a Jesús y a Barrabás, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Es una sentencia sobre la persona. Y Dios ha declarado una sentencia para nosotros. Debemos tomar nuestra cruz. ¿Y qué significa tomar nuestra cruz? Significa esto: asumir el sacrificio como un estilo de vida. No podemos rechazarlo, mi amado. No podemos vivir como Cristo y omitir la parte del sufrimiento. No lo podemos hacer. Tenemos que morir a nuestro viejo hombre cada día. Matar a nuestro viejo hombre cada día. ¿Vamos a tener tentación todos los días? Sí. Todos los días vamos a tener tentación. Vamos a tener pasiones al frente. Vamos a tener proyectos egoístas delante de nosotros. Y todo tiene que ser crucificado. Porque realmente eso es parte de nuestra cruz, tener una obediencia incondicional. Hay algo que me gusta de Filipenses que dice que Jesús tomó forma de hombre, se rebajó a sí mismo tomando forma de hombre para morir, ¿cierto? Pero dice la palabra que fue
obediente hasta la muerte de cruz. Jesús fue obediente en todo momento y en todo sentido. Pongámoslo un poco más práctico, un poco más aterrizado a nuestra vida diaria. Tomar la cruz significa que si a ti te dan un soborno, tú lo rechazas. ¿Por qué? Porque tu viejo hombre va a querer aprovechar la oportunidad. Pero cuando yo rechazo el soborno porque abrazo la integridad de Cristo, ahí también estoy tomando mi cruz. Cuando el Señor nos ha demandado pureza en nuestro corazón y mantenemos nuestras convicciones firmes en medio de este ambiente hostil, mi amado, donde la depravación sexual, donde la pornografía, donde la lujuria y la lascivia están a la orden del momento, a la orden del día, y decido no hacerlo, ¿ahí qué estoy haciendo? Estoy tomando mi cruz y estoy matando a mi viejo hombre. ¿Se acuerda lo que leímos en Lucas capítulo 9, que es el pasaje paralelo de Mateo? Tome su cruz, ¿qué? Cada día. Es una elección diaria, cada día. Asumir responsabilidades de amor por otros. Muchas veces decimos, ay, ¿yo por qué me metí en esto? Por amor. Por amor. Y síguelo asumiéndolo por amor. Es parte de la cruz. Ay, Señor, esta cruz que llevo yo, que sea también por amor. Cuando yo hablo de sufrimiento, mi amado, en este tercer punto, no estoy hablando de un sufrimiento pasivo como una enfermedad que está ahí en nosotros y la sentimos. No, estamos hablando de un sufrimiento que escogemos llevar a cabo por la fidelidad a Jesús. Por no llevar los valores del mundo, sino por llevar los valores de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de una vida miserable. No estoy hablando de perderlo todo y de quedarme sin nada. No estoy hablando de eso, porque pareciese de pronto una pérdida total, ¿cierto? Pero el Señor dice que Él, que ya conoce el final de la historia, nos revela uno de los secretos más grandes del universo. ¿Y cuál es uno de los secretos más grandes del universo? Lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 25. Dieciséis 25 dice: porque el que quiera salvar su vida, ¿qué pasará? La perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Yo quiero que hagamos una pequeña actividad. Tome su mano derecha o su mano izquierda y empúñela, pero empúñela con fuerza, que usted, así como si le fuesen a tomar un examen de sangre, pero que le duelan los dedos, que le duelan los dedos. Y ahora imaginemos por un momento que en este puño está nuestra vida. Aquí están nuestros sueños, nuestro dinero. Aquí donde usted me ve la estoy apretando y me está doliendo. Aquí está nuestro derecho a tener la razón, a tener el control. Vamos a apretarlo fuerte. Hay que apretarlo fuerte porque está su vida ahí. Ahí está su vida.
La vida hay que valorarla, ¿cierto? Porque no podemos dejar que nada ni nadie nos quite lo que aquí tenemos. Eso significa salvar nuestra vida, ¿sí? Que estamos en control, que ahí lo sentimos, aquí está, ¿cierto? Pero ahora observémosla, ahí todavía sintiendo dolor. Observémosla por un instante. ¿Ese puño cerrado puede acariciar a alguien? ¿Este puño puede recibir algo nuevo? Recuerde que aquí está su vida. Usted tiene que empuñar porque si usted abre, su vida se escapa, ¿sí? Pero vuelvo y pregunto, ¿este puño puede recibir algo nuevo? Lo más importante aquí a reconocer, mi amado, es que un puño cerrado tampoco puede tomar la mano de Jesús. Tampoco. Para poderlo seguir. Pero si Jesús extiende hoy su mano, tampoco puede agarrar la nuestra porque estamos ¿qué? Ocupados aferrándonos a esta vida. Ahora abra su mano. Abra su mano por un momento y vea su palma. Y su palma, en realidad ahí no hay sueños ni nada, eso está vacío, ¿cierto? Ahora veamos una realidad. Esa palma está vacía. Ya su vida se fue porque usted abrió la mano. Ahí estaba su vida, ¿cierto? Se cayó lo que teníamos acá. Pero con una mano abierta y vacía, ¿podemos recibir algo mejor? Por supuesto. Y solo una mano abierta puede aferrarse a la cruz. Si nosotros no nos despojamos de esta vida del mundo, no podremos tomar lo que tiene el Señor para nosotros. ¿Qué significa entonces ser un discípulo de Cristo hoy? Significa soltar lo temporal para ganar lo eterno. Vuelvo a leer el versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, entonces la hallará. Aquí estamos en una paradoja del reino, ¿sí? Donde ganar es perder y perder por causa de él es ganar. Por eso Maturana es cristiano. Claro. Pero aquí perder es ganar mucho. Le faltaba esa parte de la teología maturana. Aquí perder es ganar mucho. ¿Qué es salvar la vida? Salvar la vida es aferrarnos a la vida de este mundo, buscando la autorrealización, la seguridad, el placer al margen de Dios. ¿Y el resultado final cuál es? Que perdimos la vida, la ruina del alma. El alma nunca se encontró con Cristo. Pero perder la vida por causa del Señor es invertirla en la misión de Cristo. Es poder entender que Él tiene una vida y una vida abundante y eterna para nosotros. En podernos, recuerde que ya estudiamos el negarnos a nosotros mismos, que ya estudiamos el tomar la cruz. Y es entender que nosotros en esta mañana somos llamados realmente a decir: Señor, aquí estoy como soldado firme a tu llamado, inconmovible, inquebrantable. Este mundo considera éxito muchas cosas: la fama, la comodidad, la acumulación. Pero mi amado, lo que hoy Dios quiere que tú atesores es el sacrificio, el servicio, el que puedas llegar a renunciar para la ganancia eterna. Porque es que quiero hacer hincapié en lo que dice el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de recompensa, que es diferente. La salvación no es una recompensa. La salvación, ¿qué es? Es un regalo, porque es algo que no merecemos, pero que necesitamos. Entonces nuestro Padre, como es un Padre bueno, nos lo da.
pero sí vamos a tener una recompensa. Y déjeme decirle algo, una recompensa que no se pierde, que no se la roban, que no se desgasta, que no se la come la polilla ni el óxido. Una recompensa eterna. Yo quiero preguntarle, ¿usted cree que en verdad hay una eternidad? ¿Usted lo cree? Entonces no se enfoque en este mundo, porque en este mundo somos peregrinos. En este mundo somos embajadores de Cristo, y eso nos hace entender que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, porque es que el Señor ya murió en la cruz. Y dice la palabra que juntamente yo fui crucificado con Él. Y si Cristo murió, significa que yo ¿qué? Yo también morí. Morí a este mundo. Y esto nos debe motivar y darnos a entender que el discipulado o el ser discípulos de Cristo no es masoquismo. Ay, yo vengo aquí a sufrir por el Señor. No, eso trae muchos gozos. Esto trae muchas alegrías. ¿Vale la pena servir al Señor, iglesia? ¿Vale la pena entregarle su vida a Cristo? ¿Vale la pena dejar las redes y seguirlo? ¿Vale la pena, es que no me gusta la palabra desgastar, invertir nuestras vidas por el Señor, que nos recompensará, que nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré? Mi amado, no te deseo simplemente éxito, no te deseo simplemente felicidad. No sabemos qué nos depara este año. Todos sabemos lo que le pasó al cantante, a Jason, que falleció el día de ayer. Yo a Jason Jiménez creo que lo conocí por Yo Me Llamo, cuando fue juez de Yo Me Llamo, porque pues no consumo la música popular, no me gusta. Pero cuando empezaron a salir videos de este varón, uno de ellos llamó mi atención, y es cuando él estaba en una entrevista con Laura Acuña y le dice, creo que fue el año pasado, y le dice, usted de pronto ya lo vio, no sé, y le dice, él murió de 34 años, cumplía los 35 en julio. Y lo tengo presente porque es que cumple a 2-3 días de cuando yo cumplo, entonces me impactó mucho más. Y él decía, cuando yo tenga 35 años, si Dios me da vida, yo me voy a retirar. Estoy cansado de trasnochar, de viajar, de dejar a mi familia. Yo a mis 35 años me voy a retirar, si Dios me lo permite. Y él se queda como mirando hacia el infinito y más allá. Y dice, y la verdad, Laura, es que yo pienso que yo voy a terminar cantándole a Dios. Es una promesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que decirle sí a Dios no es para mañana. Decirle sí a Dios es hoy. Dice Hebreos que el escritor a los Hebreos cita un salmo, creo que es el Salmo 95 si no me equivoco. Espérenme, lo encuentro porque esto no lo tenía preparado. Señor, que lo encuentre. Ven a ver si lo encuentro en Salmos. Salmos 95, 7 es el salmo que cita Hebreos. Es que no, en este momento se me olvidó en qué parte de Hebreos está. Versículo 7, 95, 7. ¿Lo tenemos? Salmos 95, 7. Dice:
porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. ¿Amén o no amén? Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado y con aquella generación y dije, hoy son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Dice el versículo 7 al final, si ustedes oyen hoy su voz, ¿cuándo? ¿Cuándo se escucha su voz? Hoy, no endurezcan su corazón. No digan, mañana lo haré. Porque cuando vino un discípulo a Jesús y Jesús le dijo, sígueme, él le dijo, déjame, voy y entierro a mis padres. No es que los papás se hayan muerto, es una expresión de, déjame, yo voy y hago otras cosas, que pase un tiempo, y en pocas palabras, cuando ya mis padres fallezcan, ahí sí, voy contigo. Jesús lo aceptó. Jesús no lo aceptó. Hebreos 3:15. Listo, ya ahí está. Gracias, mis amados. 3:7, bueno. Del 7 al 15. Pero si hoy el Señor habla a tu corazón, no lo pospongas. No le digas al Señor, mañana lo haré, porque no sabemos si mañana podremos cumplir esas promesas. Jason Jiménez decía en su entrevista, es que es una promesa, y le decía a Laura Acuña, y la promesa debe cumplirse, sí, pero es que Dios no quería que él le cantara canciones cuando tuviese 35 años. Si él ya tenía ese entendimiento, si él ya tenía esa inquietud en su corazón, ¿hay que dejarlo para mañana? No, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo espero que este varón haya conocido del Señor realmente. Él alcanzó a grabar una canción con Alex Campos. Alex Campos tiene una canción con él. Entonces, mi amado, retomando, no te deseo simplemente prosperidad o éxito o una felicidad barata. Hemos hablado de algo mucho más glorioso y peligroso. Y es que yo te deseo que seas un verdadero discípulo de Jesús. Este año, como ustedes se pueden dar cuenta aquí en este pequeño letrerito, este año lo hemos bautizado de esa manera, para no perder el enfoque. El 2026 para ser y hacer discípulos. Pongámonos frente al espejo. Y en ese espejo, si ese espejo nos habla, ¿cierto? Nos puede decir, protégete, asegura tu futuro, piensa en ti. Pero el Señor dice todo lo contrario. Niégate, arriésgate y sígueme. Arriésgate, sigue al Señor, Él no te va a defraudar. Arriésgate, sigue al Señor, Él no te va a soltar. Él no lo va a hacer. Hoy estamos 2026, hace 12 años el Señor me llamó para su obra, sin prometerme nada. Y le dije que sí. Y al día de hoy no me ha hecho falta nada, porque el Señor nos bendice conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué área de tu vida aún estás gobernando? Porque es que yo estoy frente a discípulos del Señor. Pero ¿qué área de tu vida aún tú estás gobernando? ¿Es tu área profesional? ¿Es tu área íntima? ¿Qué estás gobernando tú ahora que no le has podido entregar al Señor? ¿Tu dinero? ¿Tus relaciones? ¿Tu corazón? ¿Tus pensamientos? Hoy yo te invito, mi amado, a que no le pidamos al Señor, Señor, cumple mis sueños, sino que digamos, Señor, estos son mis derechos, los rindo ante ti. Haz conmigo como tú quieras. Moriste por mí, compraste mi vida,
mi vida te pertenece. Tú no me debes nada, más bien yo te debo todo a ti. Y este 2026 también debemos decir: Señor, tomo mi cruz. No busco salvar mi vida, sino quiero invertirla en ti. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Mi amado, te deseo que seas un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar. Señor, ¿a dónde más podríamos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Te pido que desde el más joven al más anciano, todos los corazones sean entregados a ti. Ciertamente, Señor, tu bien y tu misericordia nos ha acompañado todos los días de nuestras vidas. Aquí hay corazones atentos y dispuestos. Cada uno de nosotros tiene sus batallas. Cada uno de nosotros tiene sus debilidades. Pero no nos aferramos a nuestras vidas, sino que más bien abrimos nuestras manos y te decimos: Señor, queremos aferrarnos a ti. Oro en el nombre de Jesús de manera profética y bajo la autoridad de Cristo, para que cada uno de nosotros, Señor, sea un discípulo entregado a ti, atento, dispuesto y en deleite para vivir la vida como tú quieres que la vivamos, no enfocándonos en lo que nos ofrece este mundo, que en realidad en la eternidad es pérdida, sino enfocándonos, mi Señor Dios, en ti, en tu amor y en la recompensa que por la eternidad nos ha de acompañar. No hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Padre, hoy yo te suplico, Rey amado de la gloria, que tú nos ayudes en este camino, porque este camino es estrecho, este camino tiene sus dificultades, este camino nos genera preguntas, pero allí estás tú, Señor Dios, para explicarnos, para enseñarnos, para dirigirnos. Hoy el Señor nos habla con su ternura y nos habla con su autoridad y nos dice: han escuchado hoy mi voz, no endurezcan su corazón. Y no dejes a Dios para el mañana. Hazlo hoy, que respiras, que tienes vida. Hazlo hoy y decídete por Cristo una vez más. Y descansa en Él. Descansa en Él. Porque este mundo trae pérdidas. Este mundo trae afanes. Este mundo trae angustias. Pero el Señor dice: yo cuido de ti. Yo cuido de ti. No te hará falta nada, porque yo cuido de ti. Renueva tus votos al Señor, mi amado. Si en algún momento le dijiste algo al Señor y lo has dejado de hacer, lo has dejado de vivir, lo has dejado de practicar, renueva tus votos al Señor. Dile: Señor, yo aquí estoy. Si te has apartado, hoy es un día para volver. Hoy es un día para que pierdas todo miedo, para que pierdas todo temor del que dirán, de la burla, de tu familia, de tus compañeros, de tus amigos. Toma esa cruz y vívela por Cristo. Asume el riesgo, que el Señor no te desampara. Señor, gracias, Padre, y te pedimos que en este 2026, al cerrar este año, esta iglesia haya profundizado en ti,
haya crecido en ti. Padre, hayamos sido cada día más transformados a tu imagen, Jesús. Te lo suplicamos en esta mañana. A ti toda la gloria, la honra y el honor. Te pertenecemos a ti, mi Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén.